Muy buenos días, muchas gracias Carlos C. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Me siento pues como en casa, ya que hasta hace poco estuve en la junta de la Cámara, entidad pues que admiro y que creo que ha jugado un papel muy importante en estas relaciones con los Estados Unidos. Yo voy a tratar de hacer un muy breve recorrido como de los grandes bloques, como de los grandes temas que han regido las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Han sido épocas a veces de relaciones muy intensas, muy fructíferas, épocas a veces con relaciones frías, tensas por distintos aspectos, y terminar con una voz de esperanza sobre estas relaciones. Todo ello también enmarcado en mi ámbito, pues yo no vengo de la empresa, yo no vengo de la industria, yo vengo de la academia, y me parece que es importante también en este breve recuento hablar de cuál ha sido esa relación que me parece que es fundamental. Me parece que las relaciones internacionales, las relaciones de amistad entre los países tienen que ir mucho más allá que las meras relaciones comerciales. Es más, las relaciones comerciales tienen un subfondo y tienen también un sustrato en otras áreas, en especial el área académica. Hoy el tema de la diplomacia académica y de la diplomacia cultural hace parte de la agenda internacional prácticamente de todos los países y de todos los bloques. Voy a iniciar entonces con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que culminada la Segunda Guerra, el mundo se divide en dos grandes bloques. El bloque que luego se llamará de la cortina de hierro, con la influencia de la Unión Soviética, y el bloque occidental liderado básicamente por Estados Unidos como triunfador de la Segunda Guerra. América Latina y por tanto Colombia queda inscrito, había sido parte, Colombia ustedes saben, hizo parte del bloque aliado, participó en la guerra como parte de los países aliados, como casi todos los países de América Latina, y por tanto, culminada la Segunda Guerra Mundial, Colombia queda adscrita a ese bloque occidental que básicamente planteaba la defensa de la iniciativa privada, de la democracia y del gobierno democrático, que eran básicamente los tres principios sobre los que se basa pues, estas relaciones después de la Segunda Guerra. Colombia, como casi todos los países de América Latina, pues participa en esos bloques que empiezan a generarse a partir de esa Segunda Guerra Mundial. Hay dos que son muy importantes a fines de los años 40. Uno es la creación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que antes de la Organización de Estados Americanos, las relaciones entre Estados Unidos y América se regían bajo un esquema de unas conferencias periódicas que se llamaban las conferencias panamericanas. Se realizaron 9 de esas conferencias panamericanas desde finales del siglo XIX hasta el año 1948, cuando precisamente en Bogotá se reúne la 9ª conferencia que va a dar origen a la OEA. El 9 de abril coincide exactamente con eso. El asesinato de Gaitán es estratégicamente pensado para que ocurra en el momento en que está celebrándose el día que se inauguraba esa 9ª conferencia panamericana, es decir, que estaban reunidos todos los representantes de América y de Estados Unidos en Bogotá, con el fin de dar origen ya no a una relación basada en conferencias periódicas, sino a una organización estable. Estábamos en todo el momento de la generación
de las grandes conferencias multinacionales, que la más importante van a ser las Naciones Unidas, pero como un preámbulo está también la Organización de Estados Americanos, en la cual Colombia va a jugar un papel muy importante. Recordemos que su primer director va a ser Alberto Lleras Camargo, y que va a jugar un papel muy importante en esas nuevas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y el otro aspecto importante es la creación de la Confederación de Defensa Iberoamericana, la CIAT, que va a jugar un papel muy importante, tan importante que a nosotros nos olvidan dos cosas. Se nos olvida, por ejemplo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a aprobar las Naciones Unidas el 10 de mayo de 1948, tuvo el modelo que va a seguir las Naciones Unidas, es el modelo de la Declaración de Derechos Humanos que se aprueba en Bogotá en 1948, en abril. Es decir, que un preludio de lo que sería la Declaración Universal se da en América precisamente a partir de 1948. Y ese acuerdo de defensa iberoamericano va a ser también, que fue redactado también por Alberto Lleras Camargo, va a ser el modelo que luego se va a suscribir en Europa, la famosa OTAN. La OTAN tiene como preludio la conferencia, el Consejo Iberoamericano de Defensa, que luego va a tener pues, su máxima crisis con las Malvinas, en el momento de las Malvinas, pero ese es otro cuento. En esas relaciones, en esos años, es muy importante también el inicio de unas relaciones académicas. En América Latina habíamos adoptado el modelo europeo de universidad, siguiendo las tradicionales y iniciales modelos de la Universidad Europea, Bolonia, París, Oxford, Salamanca, Sevilla, etc. Pero a partir de esas nuevas relaciones que se empiezan a dar, empieza a incorporarse el modelo de universidad norteamericana en América Latina y sobre todo en Colombia. El ejemplo más importante va a ser la Universidad de los Andes. Fines de los años 40, un grupo de intelectuales encabezados por el doctor Mario Lacerda, que había estudiado en universidades de Estados Unidos, había llegado a ser incluso discípulo de Einstein, fundan la Universidad de los Andes siguiendo el modelo europeo, el modelo americano, y por eso al principio, los primeros años, en una especie de college, los estudiantes de la Universidad de los Andes hacían los primeros años en Bogotá y luego culminaban sus estudios y tenían una doble titulación, y entonces empieza a adoptarse el modelo de universidad norteamericana, que es muy diferente, mucho más práctico, mucho más llevado a una relación mucho más estrecha con el mundo empresarial, con el sector productivo. Entonces empieza también a iniciarse un cambio en el tema de la universidad. Ese momento de las relaciones, de esas alianzas, ese momento primer momento de las relaciones luego de la Segunda Guerra, pues va a tener su máximo momento cuando Colombia apoya a los Estados Unidos en Corea, y es uno de los países, y por eso nuestra excelente relación, cuando uno va a Corea o cuando uno establece relaciones con los coreanos, siempre hay un elemento de gratitud coreana, porque fue uno de los países que apoyó a Estados Unidos en el tema de la invasión en Corea del Norte. De manera que esa primera etapa de las relaciones tiene como un culmen en ese momento de la intervención militar colombiana, o el apoyo militar colombiano en Corea. Viene una segunda etapa que va a ser muy importante, muy también, que luego va a generar muchas tensiones, pero va a estar marcada por el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero del año de 1959, todos sabemos que la guerrilla comandada por Fidel Castro de Che Guevara derroca a Batista en Cuba, y eso va a generar
de alguna manera, que la Guerra Fría, que antes no la sentíamos con tanta intensidad en América, la vivamos con mucha más intensidad. Y eso va a generar una nueva relación, sobre todo a partir del gobierno Kennedy, una nueva relación o una nueva forma de acercarnos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, que va a estar enmarcada por la famosa Alianza para el Progreso. Ahora Carlos he mencionado pues como Marine Oxford hace parte de ese cuerpo, de esos cuerpos de paz, esa cantidad de jóvenes americanos que vienen en esa actitud que se llamaba muy bonito los cuerpos de paz, esa nueva relación que se inicia, ese nuevo conocimiento hacia América, pero también la nueva relación de Estados Unidos que se va a enmarcar, como les digo, en la Alianza para el Progreso, que empieza a tener unos antecedentes desde el gobierno de Eisenhower a fines de los años 50. Particularmente en ese momento pues, me toca a mí mucho como rector de la Universidad de AFID, porque en ese momento, en esas nuevas relaciones, ya no solamente pensadas en la defensa, sino pensadas en un nuevo esquema de desarrollo. Es muy interesante el cambio de paradigmas que se empieza a dar a fines de los 50 y principios de los 60. A fines de los 50 es el fin de un ideal que había tenido la humanidad desde fines del siglo XIX, que era el ideal del progreso. Todo la gran utopía de la humanidad desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX fue el ideal del progreso. La última vez que se usa la palabra progreso va a ser precisamente la famosa Alianza para el Progreso de Kennedy. En adelante el tema y la utopía va a ser el desarrollo. Desechamos el tema del progreso y la humanidad se vuelca alrededor del tema y del concepto del desarrollo. Ahí se enmarca el tema de la Alianza para el Progreso, que tiene varios aspectos importantes. Es muy interesante, este año celebramos los 50 años de la venida de Kennedy a Colombia. En el mes de noviembre del año de 1961, Kennedy, que uno de cuyos países laboratorio, dijéramos, de la alianza precisamente fue Colombia, con la construcción de esa gran unidad de vivienda social que hoy lleva pues, el nombre de Kennedy, que es hoy una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Estamos conmemorando precisamente los 50 años este año de ese fenómeno que nace precisamente en la reunión de Punta del Este, donde se genera la gran tensión y ya la ruptura definitiva con Cuba, en la famosa alianza, cuando Che Guevara, como ministro de Industria y Comercio, asiste y rompe pues ya definitivamente el esquema, y el bloque latinoamericano queda alineado con Estados Unidos en un nuevo modelo de desarrollo. Estamos viviendo también lo que desde Naciones Unidas se llamaba el primer decenio mundial para el desarrollo, y desde la CEPAL, el organismo económico para América Latina de las Naciones Unidas, pues se empieza a impulsar un nuevo esquema de desarrollo para América. Un esquema que estaba planteado pues, en la famosa sustitución de importaciones, la industrialización ligera y los procesos de urbanización. Esto va a cambiar completamente el panorama de América Latina en un esquema que va a ser regido por un proteccionismo económico. El tema de la protección, y luego lo vamos a ver al final, cómo va a impactar de alguna manera también, no solamente en la economía, sino a la academia. Y en esas nuevas